¿Cuál es tu propósito? Esa es una de las preguntas más difíciles y, al mismo tiempo, más esenciales que nos podemos hacer. En Japón existe un concepto que nos ayuda a responderlo: Ikigai. El Ikigai es aquello que le da sentido a nuestra vida, la razón por la que nos levantamos cada mañana. No se trata solo de una vocación o una carrera profesional, sino el punto donde convergen lo que amas, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. En la cultura japonesa, encontrar tu Ikigai no es un lujo ni un ideal inalcanzable. Es un camino, un proceso. No se trata de descubrirlo de la noche a la mañana, sino de construirlo día a día con pequeñas acciones. Muchos de nosotros vivimos en una desconexión constante. Pensamos una cosa, decimos otra y terminamos haciendo algo completamente distinto. Esta falta de coherencia interna nos aleja de nuestra esencia y nos genera frustración, ansiedad y vacío. Pero, ¿qué pasaría si comenzáramos a alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones? En Japón, la maestría en cualquier arte o disciplina requiere presencia, paciencia y compromiso. Desde la caligrafía hasta la gastronomía, cada gesto es una expresión de lo que uno es. No hay diferencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Todo está en armonía. Cuando alineamos lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, recuperamos el sentido de propósito. Empezamos a vivir de manera más auténtica y con dirección. El Ikigai no es solo una teoría bonita, es algo que se cultiva. Se manifiesta en nuestras rutinas, en nuestras decisiones, en los pequeños momentos de satisfacción cuando sentimos que estamos en el camino correcto. Pero encontrarlo también implica escuchar nuestras emociones, conocer nuestras heridas y atrevernos a cambiar. Muchas veces tenemos creencias limitantes o cargas emocionales que nos alejan de lo que realmente queremos. Por eso, el trabajo interno es fundamental. Quizás tu Ikigai no sea solo un camino, sino una combinación de muchas cosas que te apasionan. Y está bien. Lo importante es que haya un hilo conductor que te haga sentir vivo, útil y en expansión. Si por algún casual ahora sientes que estás perdido, te invito a preguntarte lo siguiente. ¿Qué cosas me hacen sentirme en estado de flujo? ¿Cuáles son los momentos en los que pierdo la noción del tiempo? Me siento muy orgulloso. ¿Qué disfruto hacer incluso cuando no me pagan por ello? ¿Qué problemas del mundo me gustaría ayudar a resolver? En absoluto, por Dios. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Pero cada pequeño paso que tomes en dirección a tu Ikigai te acercará a una vida más plena y significativa. Porque cuando encontramos nuestro propósito y lo vivimos en coherencia con lo que somos, nuestra energía cambia, nuestra autoestima se fortalece y todo empieza a fluir de manera más natural. Así que dime, ¿estás alineando tus pensamientos, palabras y acciones con la vida que realmente quieres? Te dejo unos minutos con el resto de clips que quedan de cuando estuve en Japón este pasado otoño para que reposes, te inspires y reflexiones sobre lo que he hablado en la primera parte del vídeo. Cuando se acaben los clips de Japón, paso a una parte hablando a cámara, contándoos un poco sobre las salidas de psicología y poniéndome un poco al día con vosotros. Este espacio es para ti.
cruel, los barrios se conectan vía túnel, si no ves salida. 海軍驚愕元海軍 Bueno, ¿qué os parece estas trenzas mal hechas y qué os ha parecido la primera parte del vídeo? Yo le estoy cogiendo el gustillo a esto de tener como una charlita con vosotros y también me parece como muy buena forma de contaros cositas. Así que nada, para ponerle como el broche al tema principal de este vídeo, que al final se centra en el Ikigai, en el propósito vital, pero al final está muy relacionado con el propósito laboral, quería hablaros de las salidas de la carrera de psicología. Sí que es verdad que es un tema del que yo no empecé a realmente entender y profundizar hasta que estuve a las puertas de terminar la carrera. Y claro, sí que es cierto que hay que tener muy claro la diferencia entre ser psicólogo colegiado y hacer consulta psicológica con el amplio espectro de acompañamientos que se pueden llegar a hacer. Cuando yo estuve a las puertas de terminar la carrera, cuando empecé a matricularme en las prácticas, fue cuando me empezaron a decir por primera vez, tras años cursando la carrera, que claro, que cuáles eran mis planes, ¿no? Porque claro, si yo quiero ser psicóloga y llamarme psicóloga o abrir un gabinete de psicología, pues tengo que sacarme el máster clínico, el máster sanitario y tengo que colegiarme, que eso al final es pagar una cuota cada año para estar dentro del colegio de psicólogos y tener como tu número identificativo. Y luego el máster, pues claro, me lo decían como, bueno, ¿y qué pretendes hacer? Porque el máster cuesta entre 8.000 y 12.000 euros, ¿no? Y yo fue como, claro, por un lado es como, me parece como un trámite, que evidentemente es que aquí entra un poco un tema controvertido, que es mi opinión personal, sobre la forma en la que se evalúan a los estudiantes. Y es que al final es lo que yo he aprendido durante la carrera, y es que tú no aprendes a integrar realmente el temario y lo que viene siendo las asignaturas para luego llevarlas a cabo de forma práctica e integrada en tu ser y en tu proceso en los acompañamientos, no, sino que al final lo que tú aprendes es a aprobar exámenes, ¿no? Entonces, claro, yo ya estaba viendo la luz al final del túnel, súper contenta de que ya iba a salir de esa rueda y que iba a poder realmente como dedicarme a aprender a acompañar y a... porque eso es otra cosa muy curiosa, que yo cuando estaba eso, pues terminando la carrera o que ya me quedaba 1 año, 2 años, yo me daba cuenta de que yo tenía pendiente en mi mente un trabajo paralelo, personal y autónomo, que era el crear un croquis o un listado de recursos que yo tuviera a mano de todo lo que yo he estudiado en la carrera, porque realmente me daba cuenta de que todo lo que había estudiado en la carrera era como yo realmente estoy preparada para ser psicóloga, porque no sentía que estuviera integrado en mí, ni que yo tuviera esa habilidad desarrollada. Entonces ahí fue cuando eso, pues empecé a darme cuenta de cómo tristemente el sacarte una carrera evidentemente te da las bases y te da muchísimos recursos, pero el realmente aprender a ejercer y descubrir qué modalidad de ejercer es la tuya es un proceso completamente
tuyo, personal, y al que le tienes que poner mucha conciencia y ganas. Entonces, claro, a mí pues cuando fui a matricularme en las prácticas fue cuando me dijeron por primera vez como, bueno, ¿y cuál es tu plan? Y yo como, pues no lo sé, ser psicóloga, ¿no? Y claro, ya me dijeron lo del máster, el máster sanitario, el máster de psicología clínica, que todo psicólogo convencional tiene que tener, y me lo preguntaron tipo que cuesta entre 8.000 y 12.000 euros, ¿no? Como, ¿qué vas a hacer? Y yo era como, más dinero, más tiempo, más años. Y claro, y luego por otro lado pues el tema de, claro, y tienes que colegiarte, porque eso al final es una cuota anual para que tú estés en el colegio de psicólogos, bla, bla, bla. Y yo dije, o sea, obviamente me vine abajo un poco, la verdad. Y justo empezaban mis prácticas y yo elegí la modalidad de estar en un gabinete de consulta psicológica, lo que todo el mundo conocemos. Y sí que es verdad que mi experiencia concreta, evidentemente, depende del profesional con el que te topes, no fue la más reveladora ni la que más me hizo conectar con ilusión con la terapia psicológica convencional que todos conocemos. Al final yo una de las cosas más importantes que he aprendido para la profesión de ser psicólogo, ser terapeuta y ser persona que acompaña y guía a alguien en un momento de su vida, sea cual sea, es el proceso personal que tú tengas. Tú tienes que tener una capacidad y un nivel de conciencia que te haga regularte, entender, integrar, procesar sin que tu ego interfiera y realmente creando ese espacio seguro para la persona. O sea, tienes que estar al 100% ahí. Entonces, claro, yo me daba cuenta de que este psicólogo con el que yo hice las prácticas, al final él iba un poco en piloto automático, y lo que pude ir conociendo de su vida personal y lo que él fue transmitiéndome, relacionándose conmigo y con sus pacientes, me di cuenta de que su proceso personal estaba como bastante a un lado y con bastantes cositas por revisar, aparte de que notaba que su sistema nervioso no es que estuviera regulado en las sesiones ni nada por el estilo, y era todo muy exprimir la agenda en cuanto a tener el máximo número de pacientes por día y buscar todas las vías posibles de generar, de hacer, etcétera, ¿no? Entonces yo me daba cuenta de cómo estaba mecanizado en cuanto, pues bueno, que para cada persona, pues prácticamente de la manera en la que se ve y se estudia la psicología o la consulta psicológica convencional, que al final es, pues, escuchar a la persona y encajar esa información que te dice en el DSM, en el manual de diagnóstico. Pasarle inventarios, cuestionarios para que la persona responda y que en base a la puntuación que te salga tú lo puedas meter en un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico tú ya tienes el croquis para buscar qué tratamiento supuestamente funciona con esto. Entonces, claro, a mí eso me generaba muchísima frustración, porque cada vez que venía una historia, cada vez que venía una persona, yo me daba cuenta de cuántas cosas se quedaban fuera que realmente eran muy reveladoras y muy importantes a la hora de acompañar a esta persona, y de darle los recursos que necesita. Entonces, claro, yo ahí tuve un poco de desilusión y de desenamoramiento con la consulta psicológica convencional. Evidentemente, recalco, estoy hablando de esta persona concreta, esta profesión es hermosa y hay muchísimos profesionales cualificados que nos aportan muchísimo, que son completamente necesarios, pero aquí es a lo que voy, y es que muchas veces, como con todo, obtenemos mucha rigidez en cuanto a los caminos que debemos tomar en la vida. Y al final, si por ejemplo tu corazón te dice que tú lo que quieres es acompañar a las personas, hay muchísimas vías diferentes y ese es el amplio espectro del acompañamiento. La psicología clínica requiere que tengas este máster y que estés colegiado, pero sí que es verdad que el mundo de los acompañamientos, que se puede llamar coaching, que se puede llamar terapia integrativa, como lo podemos ver en muchas diferentes modalidades según el caso concreto de la persona que te acompaña, porque al final eso es lo esencial. La clave del tipo de acompañamiento que te va a dar una persona depende del proceso que haya tenido esa persona. Y eso también me parece muy revelador, porque al final, ¿quién te va a poder acompañar mejor que quien ha experimentado y lidiado con las batallas que tú estás lidiando ahora mismo? Y ya no solo eso, sino que al haber lidiado con sus propias batallas también es capaz de entender otros tipos de batallas y escucharte y generarte el espacio para darte los recursos que tú necesitas para volver a reconectar contigo mismo y poder integrar y procesar
y afrontar nuevas situaciones. Una frase que me gusta mucho es que dice como, claro, tú no pagas para que te escuchen, sino que tú pagas para que te enseñen a escucharte a ti mismo, ¿no? Entonces, pues, a lo que quería venir hoy con el tema de las salidas de psicología es que no existe una única vía, no es sota caballo rey, no es como cuando terminan la carrera de magisterio y es o oposiciones o tal, que también te lo plantean así en psicología, sino que ajeno a eso pues está el amplio espectro de acompañamientos. Con esto invito también a que esta profesión es muy importante y si tu corazón te dice que de verdad vales para eso y quieres aportar eso en el mundo, que no te vengas abajo con las limitaciones que pone la burocracia y las limitaciones que ponen las titulaciones, que sigas dándole amor a tu proceso, que sigas explorando lo que tú puedes aportar y que el mundo del acompañamiento es como dije antes, un amplio espectro que además, pues lo que decía, con el tema del coaching y con el tema de pues, todos los acompañamientos que están surgiendo ahora mismo, legalmente no están tan regulados ni controlados como puede ser esa casilla más marcada de ser psicólogo clínico, sino que tú puedes tener tu formación en psicología, que tú puedes tener tu formación en algún tipo de máster que hayas hecho relacionado, aunque hayas estudiado una carrera que no tenga relación con la psicología. Puedes estudiar cursos, ya sean certificados o no certificados. Lo importante es que de verdad estés plenamente presente con el acompañar, qué es lo que estás aportando y que le des el respeto y la importancia que tiene a esa labor que haces. Entonces, pues eso, quería orientar un poquito en ese aspecto y también quería recordaros la cosa tan buena que tiene la carrera de psicología si estáis estudiándola o si estáis planteando estudiar esta carrera, y es el amplísimo abanico que tiene de salidas profesionales. Y no se trata solo de la psicología clínica y de la salud, que es la que más comúnmente conocemos todos, sino que también está la psicología educativa, la psicología organizacional y el mundo de recursos humanos. También está el mundo de la neuropsicología, la psicología cognitiva, el mundo de la investigación en general, la psicología del deporte, la psicología social y comunitaria, la jurídica, la forense y también la psicología del marketing y del consumo. Y por último, este sector que está tanto en auge, que es el mundo del coaching y de los acompañamientos. Así que pues eso, espero que esto te haya aclarado un poco las ideas. Espero que te haya aportado algo escuchar mi opinión. Y nada, que eso sería todo. Que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y que como siempre nos seguiremos viendo por aquí y por Instagram. Un besito.